Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Hola, bienvenido nuevamente a Blaze Ministries con Rafael y con Adriana, trayéndote de una forma clara y refrescante las Escrituras para que puedas entender lo que Jesucristo hizo por ti y para ti. Bueno, estábamos hablando últimamente sobre sanidad, ¿no? Ya llevamos varios programas con este mismo tema y estuvimos hablando en los programas pasados acerca del aguijón de Pablo, que era una de las más fuertes, ¿qué diría yo?, trabas que han tenido las malas enseñanzas a través de la religión, de las mentiras que ha dicho la religión por tantos siglos, que ha puesto Satanás a través de esas mentiras una traba, un impedimento para que la gente reciba la sanidad que Jesucristo ganó para nosotros. Por eso seguimos igual con el tema de sanidad, porque es increíble, Rafael, diría yo, increíble después de lo que Jesucristo hizo en la cruz, que tantos hijos de Dios nacidos de nuevo, que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, que son nacidos de nuevo, estén enfermos y que crean que Dios les envió. Así que con estos programas hemos estado destruyendo todas esos mentiras diabólicas, diría yo, porque no existe otra palabra, sino mentiras inspiradas por Satanás, como en uno de nuestros primeros programas habíamos hablado en 2 de Corintios 4:4, que dice que Satanás ha entenebrecido el entendimiento de la gente para que la luz del evangelio no les resplandezca. Y lo que ha sucedido con esto de la sanidad ha sido un cáncer total alrededor del mundo, en que las personas, Rafael, gracias a Dios por estos programas, personas que han oído por a través de la basura de la religión tantos años que Dios los quería enfermos, o que a veces sí quería sanar pero a veces no quería sanar, han abierto sus ojos y han dado el primer paso a reconocer cuán grande y cuán bueno es Dios, y han entendido el sacrificio de Cristo y saben que Dios los quiere sanos. Así que ese es el primer paso a dar en este aspecto. Sí, y sabes que, Adriana, ahora pensando sobre eso es correcto, y la gente se pregunta, pero ustedes caminan en lo que enseñan, y obviamente nosotros caminamos en lo que enseñamos. Y me estaba acordando ahora que mucha gente a mí me ha preguntado, y seguramente a ti también, cuando hacemos las conferencias, pero ¿tú te acuerdas a principio de año cuando yo en los primeros programas de este año yo estaba tosiendo todo el tiempo en los programas de radio? Y si la gente los oye se da cuenta que yo casi no podía hablar y estaba un poco tosiendo, y la razón de ello fue porque trajimos un gato a la casa. Adriana quería un gato, y finalmente consiguió el gato que quería, un gato que nada más se encuentra en muy pocos sitios, pero finalmente después de 6 meses buscando el famoso gato lo encontramos. Un gato de cara plana con la nariz entre los ojos. Sí, un gato exótico. Y cuando finalmente llegó a la casa, yo pensé que yo nunca era alérgico de nada. Nunca había tenido problemas con nada. Yo no me enfermo. Yo nunca me enfermo. Yo llevo añísimos que no me enfermo y nunca he tenido problemas de nada. ¿Por qué? Porque siempre aplico lo que enseñamos, las bendiciones y los principios con respecto a la sanidad de la palabra. Déjame un momentico antes de que sigas con eso. No es que nunca uno jamás se enferme, sino que uno no permite a los síntomas que avancen. Porque cuando hemos tenido ciertos síntomas, sabemos cómo aplicar la palabra, y por eso no dejamos que el síntoma se convierta en una enfermedad. Exactamente. Okay. Entonces, bueno, finalmente de que el famoso gato llegó a la casa, a los pocos días yo me encontré que me la pasaba tosiendo. Me la pasaba tosiendo, y que no podía tragar bien, y los ojos un poquito llorones, y yo decía, la respiración, y bueno, yo pensé, digo, como era invierno, ¿verdad? Como era invierno aquí donde nosotros vivimos, yo pensé, pues a lo mejor cogí frío en estos cambios cuando salimos de los aviones, o que venimos de Sudamérica y hace calor y llegamos aquí y es invierno. Pues le estaba dando la excusa a eso, ¿verdad? Y yo estaba clamando las Escrituras y viendo en lo que pasaba.
Y pasaron el tiempo y pasaron, ¿te acuerdas? Que pasaron 3, 4, 5 semanas, creo que pasaron hasta cerca de los 2 meses. De hecho, una vez la respiración se te puso fea. No podía, sí. Era como así, como casi, como asma, parecía eso. Sí, y en uno de los viajes, porque en ese periodo viajé varias veces, pero creo que fue en el segundo o el tercer viaje, me di cuenta de que cuando me voy de la casa y nos vamos de viaje, no tengo ese problema. No tenía tos, no tenía problema, estaba respirando bien, pero no sé por qué no lo había pensado antes. Y cuando regreso del viaje, ¡pum!, otra vez lo mismo. Yo, no, tiene que ser el gato. Ajá. Entonces ahí... Y yo, ay, no podemos salir del gato. Entonces era o el gato o yo. Ajá. Y bueno, ahí fue donde ya tomamos la decisión de que tiene que ser la situación del gato. Yo, de alguna manera, el pelo o lo que sea el gato me estaba causando eso. Ajá. Entonces, ahora, una vez que sabíamos exactamente cuál era el problema, ahí le empezamos a meterle la palabra. Y empezamos a clamar y empezamos a confesar la palabra y a confesar la palabra y a confesar la palabra. Y en cuestión, Adriana, yo no me acuerdo exactamente, pero en cuestión de 10 días, como unos 20 días, sí, Rafael. en 2 semanas, 2, 3 semanas, ¡pum!, desapareció. Ajá. Ya, y antes, en ese periodo, yo no tocaba al gato. El gato yo no lo podía tocar, no lo quería cerca de mí, no podía. Cuando tú lo tocabas te tenías que lavar las manos antes de tocarme a mí, porque yo no podía tocar ese gato. Ajá. Y bueno, la cuestión es que... digamos que empezamos a decir para que el oyente se vaya familiarizando. Que por la sangre de Cristo hemos sido... por la llaga. Perdón, por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Hemos sido sanados, y también decían ninguna alergia. Ni ningún virus, ni ninguna bacteria me puede atacar, porque yo he sido comprado por la sangre del Cordero y he sido sanado por las llagas de Cristo. Así Siempre es. lo decías, y después eras tosiendo, pero ya no importaba la tos, ya no importaba el lagrimeo, ya no importaba esa respiración. Ya sabíamos, listo, ya sabemos que es algo atacando nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo nosotros lo tenemos que someter por lo que dice la Escritura. O sea, el cuerpo está obligado a someterse a lo que usted crea. Claro. Si usted cree que no, tocó echar el gato, que pesar, botémoslo porque ya no podemos tener gatos. Si hubiéramos tenido esa opción, Rafael se queda alérgico toda la vida a los gatos y me hubiera tocado salir de mi pobre gatico. Y tomando pastillitas. Pero la decisión que tomamos fue empezar a declarar las Escrituras. Obviamente yo me seguía lavando las manos cada vez y no tampoco yo le decía, ay, cárguelo, no, usted no lo cargaba. No, yo no es que no lo tocaba. No lo tocaba, pero empezaste a decir las Escrituras, y acuérdate del punto principal, empezamos a tomar la Santa Cena. ¿Okay? Así es verdad, sí, ese sí. Empezamos a tomar la Santa Cena, yo no recuerdo si 3 veces a la semana o no recuerdo, Rafael, porque cada vez que tomábamos la Santa Cena cogías el vino, cogías el pan y con el pan decías, gracias Jesucristo porque tú llevaste todas esas alergias en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es que en Isaías lo dice, Rafael. En Isaías, él dice, Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él, o sea, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, que si Jesucristo llevó ciertamente, o sea, y no dice Jesucristo llevó, no, como quien dice, vea, se lo aseguro, que Dios, cuando se hizo humano, Él llevó eso para que usted no lo sufriera. Entonces tú hacías memoria de lo que Jesucristo hizo en la cruz, y cuando digo que hacías memoria, Rafael, uno no puede hacer memoria, obviamente, si uno no estuvo ahí parado, ¿cierto? Pero uno puede leer las Escrituras, y con la imaginación uno puede remontarse a lo que las Escrituras le están contando a uno. Así que uno puede hacer memoria de un acto que uno está leyendo con fe, y empezamos a hacer esto. De hecho, yo te acompañaba, lo hacía,
tú lo hacías y Rafael, como tú dices, en cuestión más o menos de 2 semanas. Sí, yo me acuerdo que fueron más o menos, pero yo me acuerdo ya después como de 2 semanas, de un tiempo de que ya me estaba poniendo la palabra y estamos haciendo la Santa Cena. De hecho, la palabra en Salmo 107, en el versículo 20, dice, envió su palabra para sanarlos. Envió, ¿y qué es lo que estábamos haciendo? Nosotros estamos tomando su palabra, estamos recibiendo su palabra, ¿verdad? De hecho, en Proverbios, en el capítulo 4, que vamos a hablar sobre eso ahora un poquito más adelante, habla sobre eso también. Y yo me acuerdo que yo por las mañanas, yo siempre me levanto temprano y vengo aquí a mi oficina antes de irme a trabajar y el gato generalmente sube, ¿verdad? Porque sí, siempre le gusta estar al lado de las personas y eso. Entonces él siempre sube y yo al principio pues cerraba la puerta de mi oficina para que no entrara. Pero después de un par de semanas lo dejaba entrar y cada vez que lo tocaba decía, gracias que nada me va a afectar, que no alergia me va a tocar, que no me va a dar tos, que nada me va a afectar a mi cuerpo. Y le daba gracias a Dios que la palabra estaba trabajando en mí. Y pasaron, sí, como tú dices, 2-3 semanas y de repente, ¡pum!, nada, se fue. La tos se fue, los ojos se fue, el problema de respirar se fue y ahora el gato vive feliz en la casa y yo vivo feliz en la casa. Y ahora te quiere más, mantiene persiguiéndote más a ti que lo acaricies tú más que yo. Sí, pero así es como funciona, ¿verdad? La palabra lo dice en Salmo 107, en el versículo 20 dice, envió su palabra. Pues ¿quién lo envió? Dios. Dios envió su palabra para sanarlos. Rafael, y eso es cuando tú empezaste el programa diciendo que muchas personas nos preguntan que nosotros entonces ¿cómo vivimos? Pues a nosotros nos toca aplicar lo mismo que predicamos. Nosotros no estamos predicando aquí, ay, esto lo aprendí un día. Obviamente uno lo aprende, pero después lo tiene que aplicar. Y después de que uno lo aplica se vuelve revelación en la vida de uno. Así que no estamos hablando algo que nosotros mismos no hacemos. Exactamente. Nosotros vivimos lo que estamos hablando. Y he ahí la diferencia. Cuando yo les empecé a decir a ustedes que nosotros no dejábamos que algo se convirtiera en una enfermedad, es porque apenas hay un síntoma, ya sea un dolor de cabeza, que me duele un dedo, que me duele la espalda, o que tengo un dolor interno, o lo que sea, no empezamos a decir, ay, me está doliendo la cabeza, ¿será un tumor? ¿Qué será lo que tengo? O tengo como una bolita, ¿será cáncer? Ese es el vocabulario de Satanás. Eso es lo que él quiere que la gente empiece a decir, porque la palabra dice, creo que ya lo hemos visto en uno de nuestros programas anteriores, que hay poder en la lengua, el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Así que muchas personas, cuando han tenido un síntoma, lo que han hecho las personas es tomar el síntoma con las palabras y crear ellos un problemón, empezando a hablar en contra de la palabra. Cuando Dios dijo que nosotros teníamos el poder de la vida y la muerte en la lengua, Él no estaba bromeando, eso está en las Escrituras. Entonces, cuando nosotros estamos, Rafael, con un vocabulario, digamos, diabólico, porque es el vocabulario que nos enseña el mundo, eso es lo mismo que vamos a vivir. Hablamos lo que vemos, hablamos lo que sentimos, por lo tanto vamos a obtener lo que ya sentíamos, no vamos a obtener ninguna diferencia. Entonces, si Rafael hubiera empezado a hablar, tengo una alergia, no puedo estar cerca al gato, hay que echar el gato, en este momento Rafael sería alérgico a los gatos, hubiera adquirido una enfermedad, se hubiera acostumbrado a ella, digamos, se hubiera sentido cómodo con eso, y en su vocabulario normal, cuando viera a los amigos, cuando estuviéramos en una casa, diría siempre, es que yo soy alérgico a los gatos. Sí, la gente siempre te pregunta, no, si tiene gato en la casa, entonces no puedo ir. Sí, es que yo soy alérgico, o sea, ya se apropian de algo que en un inicio, cuando era un síntoma, lo pudieron haber echado. Pero como no tenían el conocimiento de la palabra, entonces han adoptado enfermedades, han adoptado dolencias, han adoptado cosas que Jesucristo ya llevó en la cruz para hacernos libres. Y la Biblia dice que Él vino a hacernos libres, verdaderamente libres. Y dice, conoceráis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. O sea, conoceráis a Cristo y tú serás libre. Entonces, Rafael, hay muchas cosas en la vida de uno que uno tiene que aprender a
aprender a desechar. A desechar. Y si alguien nos está escuchando y dice, ay no, yo toda la vida he dicho, yo soy diabético, yo soy drogadicto, yo soy alérgico, yo soy tal cosa. No, usted no es eso. Usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús, si nació de nuevo y tiene una herencia que es la sanidad. Exactamente, y de hecho, hablando sobre el versículo que mencionamos anteriormente, en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 22 dice, no te contentes solo con escuchar la palabra, pues así te engañas a ustedes mismos se engañan. Llévenla a la práctica. ¿Dónde dice eso? En Santiago 1, versículo 22. O sea, está leyendo la nueva versión internacional. La nueva versión internacional. Versión es bien interesante para las personas que ese lenguaje, la Reina Valera anticuado, no lo entiendan, y sobre todo las generaciones actuales no entienden ese lenguaje. Váyanse a esa, vuelve y léelo por favor, que está buenísimo. Sí, yo soy muy sencillo, entonces tengo que leer algo sencillo, como la nueva versión internacional. Yo antes leía la Reina Valera y no entendía nada. Claro, porque siempre hablaste en inglés. En inglés, entonces me pongo a leer la Reina Valera y yo digo, ¿qué significa todo eso? Pero ahora encontré esta Biblia y esta Biblia me encanta. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces no es simplemente escuchar la palabra y la gente se queda simplemente ahí. Ah, no, es que fue la iglesia. No, es que simplemente oía un predicador o solamente eso. No, está bien en escuchar, y la fe viene por escuchar, ¿verdad? Y escuchar la palabra de Dios. Eso es bueno. Pero una vez que recibimos la palabra, es nuestra responsabilidad de caminar en ella, de caminar en ella. Y ahí, con ese punto, sería interesante que empezáramos a hablar. Ay, se nos está terminando el tiempo, no, pero no por importa, lo menos con estos ejemplos a la gente le sirve, Rafael. Sí, por lo menos por empezar con el pasaje que quería enseñar en esta sesión, y lo encontramos en Marcos 5, empezando sobre el versículo 21 en adelante. Pero simplemente para introducir el pasaje, es la mujer que tiene el flujo de sangre. Y si ustedes se acuerdan, o lo pueden leer ustedes en el capítulo 5 de Marcos, la mujer llevaba años enferma. La palabra dice que había gastado todo su dinero en todos los doctores, yendo de un lado para otro, siempre buscando algún resultado, y los doctores no tenían la solución. Después de 12 años se gastó todo lo que tenía, y en vez de mejorarse, la palabra dice que empeoró. Que se puso peor. Pero la situación fue esta. La palabra dice que ella oyó de Jesús. O sea que ella tuvo que haber oído algo que le trajo a ella la fe, como tú dijiste ahora. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el versículo dice que ella oyó de Jesús. Por lo tanto, ella tuvo que haber oído: Jesús sana, Jesús libera. Entonces, seguramente esta mujer, Rafael, eso fue lo que escuchó, para que en la palabra dice: ella oyó de Jesús. O sea que Jesús le había traído a ella esperanza contra esperanza. ¿Contra cuál esperanza? La esperanza del mundo. De todos los doctores le dijeron: lo siento, señora, ya usted ha ido a todos los doctores, ya la medicina hasta aquí llegó, no hay nada que hacer. Pero ella oyó de Jesús, y ese Jesús le dio a ella esperanza. Exactamente. Hablando de cómo viene la fe, a mí me gusta siempre que la gente que nos esté oyendo vea que estamos diciendo la palabra. Entonces, en Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Ves? Entonces la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír. Entonces esta mujer estuvo oyendo el mensaje de Cristo, oyendo el mensaje. Ella oyó sobre el evangelio, lo que Jesús estaba haciendo. Y la palabra dice que ella no solamente oyó, pero ella actuó. ¿Y cómo fue ella que actuó? Ella no solamente, como estábamos hablando en Santiago 1:22, no solamente escuchó la palabra y dijo: ¡ay, qué bueno que Jesús sana! Ella ahora la puso en práctica. ¿Y qué fue lo que ella dijo? Ella dijo a sí misma: si yo toco su manto, si yo solamente tocara su manto, yo seré sana. Mira pues, Rafael, los puntos que estás diciendo ahí.
ella se dijo a sí misma. A sí misma. Ella no dijo, ay, Jesús hizo eso, ay, qué bonito, y yo que soy tan enferma, y yo que estoy, y yo que me voy a morir. No, volvemos. Proverbios dice, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y esta mujer, cuando oyó de Jesús, lo que hizo fue cambiar su confesión, que era seguramente me voy a morir, los médicos no han podido hacer nada, llevo años tras años, he perdido todo mi dinero. No, cuando ella oyó que Jesús sanaba, cambió su confesión. ¿Cuál era su confesión ahora? Si tan solo tocare su manto, yo seré sana. Exactamente, eso es el actuar o el poner en práctica lo que ella oyó. Entonces, no, una vez más, ella no solamente se quedó en lo que oyó fue bueno, lo que oyó, como tú dijiste, le dio la esperanza en contra de la esperanza, y esa explicación que tú diste fue excelente, ¿verdad? Porque ella se vio a un punto en el cual dijo, no, ya no hay nada más que pueda hacer, los doctores no pueden hacer nada más. Pero cuando ella oyó las buenas nuevas, cuando oyó el evangelio, cuando oyó que Jesús sanaba, le dio esperanza, le dio luz de saber de que hay algo que alguien puede hacer por ella, de que el final de su vida no ha llegado, de que hay algo que ella puede hacer. Y al oír eso, ella actuó, ella puso en práctica aquello que había oído. Y date cuenta, si la gente lee esto con cuidado, la palabra, hablando un poquito de la historia, primero era ilegal para ella estar donde estaba, ¿verdad? Porque ella era una impura en este caso. Ella no la dejaban entrar. Expliquemos esto. Ella era una impura para las leyes judías, porque decía que toda persona con flujo de sangre no podía estar cerca a otras personas, ¿cierto? Entonces ella pasó por alto la ley, digámoslo así, para aceptar la gracia de Cristo, ¿ok? Exactamente. Y la gracia de Cristo era, Cristo vino a sanar, vino a liberar, vino a abrir a todos los que estuvieran cautivos, vino a abrirlos, vino a darles la solución absolutamente a todos los problemas. Y esta mujer simplemente prefirió aceptar el regalo de Cristo que tenerle miedo a la religión. A la gente. Y entonces la palabra dice que había una multitud que estaba caminando por Jesús, porque Jesús estaba yendo a la casa de Jairo, ¿verdad? Entonces había una multitud que estaba con él. De hecho, cuando la mujer con el flujo de sangre lo toca a él, Jesús se para y le dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, pero Jesús, ¿de qué hablas? ¿No te das cuenta de que hay una multitud que está yendo con nosotros y todos nos están empujando unos a los otros? Y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Pues obviamente los discípulos pensaron, todo el mundo te está tocando, todo el mundo nos está empujando. ¿A qué te refieres, quién me ha tocado? Obviamente, ese es un buen punto, Rafael, porque todo el mundo estaba tocando a Cristo, pero no todo el mundo lo estaba tocando con la fe. Exactamente. En cambio, esta mujer lo estaba tocando con la fe. Jesucristo es la gracia que trae el regalo inmerecido a todos los humanos. Y la gente seguro lo estaba tocando, miremos a ver qué pasa, a ver qué sale. No, esta mujer decía, yo sé qué sale de ti y yo lo quiero recibir, así que con mi fe yo lo recibo. El toque de esta mujer fue un toque de fe. Exactamente. Mejor dicho, no lo podía haber dicho. El toque que ella hizo, al tocarlo, ella lo hizo con fe, actuando en lo que ella había oído, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús sintió de que alguien lo tocó, él se paró porque algo pasó, ¿verdad? La palabra dice que poder salió de él. Obviamente fue el poder para sanar. Entonces el poder para sanar estaba presente. Y tú y yo sabemos, porque nos las pasamos yendo a iglesias y para acá y para allá, que cuando tú tienes reunidas a 15 o 20 personas, siempre hay alguien enfermo. Entonces, obviamente, yo me imagino que en esa multitud seguramente había más gente enferma. Pero no estaban tomando lo que Jesús tenía. Solamente esta mujer lo hizo. ¿Por qué? Porque ella se acercó actuando en lo que ella creía. Ella puso en acción su fe. La fe empieza donde la voluntad de Dios es dada a conocer, ¿no, Rafael? Así es. Escuchen esta definición que acabo de decirles. La fe empieza cuando la voluntad de Dios es dada a conocer. Y esta mujer oyó que Jesús, Dios en la carne, sanaba.
Por lo tanto, ella dijo, la voluntad de Dios es que yo esté sana. Así que la fe recibió lo que por gracia fue hecho. Así es. Así que excelente, Adriana. Nos vemos en el próximo programa. Bendición. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.